Detrás de los altos muros de piedra de los conventos, más allá de los rituales diarios y las oraciones disciplinadas, existe un mundo que pocos comprenden realmente. Es un mundo lleno de tradiciones antiguas, votos sagrados y secretos ocultos que se han mantenido en la sombra durante siglos. Durante siglos, el convento ha sido un lugar de refugio, pero también un lugar donde la oscuridad, los deseos prohibidos y las verdades no dichas han permanecido bajo la superficie. ¿Qué ocurre realmente detrás de las puertas cerradas de estas instituciones sagradas? ¿Cuáles son las historias ocultas dentro de los muros del convento que nadie se atreve a contar? La vida de una monja a menudo se ve a través del lente de la devoción religiosa, oración, silencio, trabajo y un compromiso inquebrantable con Dios. Pero, ¿qué pasa con las vidas de aquellas que viven en estos ambientes tan aislados y estrictos? ¿Qué pasa con los secretos que guardan, los deseos que reprimen y las experiencias que deben soportar en silencio? Si crees que sabes todo sobre la vida de una monja, piénsalo de nuevo. Lo que estoy a punto de revelar puede sorprenderte. Antes de continuar leyendo, tómate un momento para dar like y suscribirte si deseas descubrir más verdades impactantes sobre la vida en los conventos. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos sobre lo que crees que puede estar oculto en los conventos. Vamos a sumergirnos en los misterios que han permanecido secretos durante siglos. La vida en el convento está gobernada por reglas inquebrantables, un sistema de disciplina que deja poco espacio para la libertad personal o la expresión individual. En el momento en que una mujer entra en un convento, se entrega a la autoridad de la abadesa y de la institución. Las reglas son absolutas, sin excepciones, y cada aspecto de la vida de una monja está dictado por estos votos sagrados. Pero debajo de la superficie de esta vida regimentada, susurran historias de rebelión, frustración y, para algunas, incluso desesperación. El voto más prominente que las monjas hacen es el voto de castidad. Una promesa de permanecer célibes por el resto de sus vidas, renunciando a todas las relaciones románticas e intimidades físicas. Es un voto que significa pureza espiritual y devoción a Dios. Pero, ¿qué significa realmente vivir una vida sin el amor y la compañía que la mayoría de las personas da por sentados? El voto de castidad a menudo se romantiza como un símbolo de piedad, pero para muchas, es una prisión. El deseo de conexión, de amor, se suprime, creando un vacío emocional que muchas monjas luchan por llenar. A continuación viene el voto de pobreza. Las monjas renuncian a todas sus pertenencias personales y riquezas materiales. Viven sin nada que reclamar como propio, dependiendo del convento para satisfacer sus necesidades básicas. En teoría, este voto significa devoción completa a Dios y un rechazo de los deseos mundanos. Pero en la práctica, a menudo significa vivir en la pobreza, sin ninguno de los conforts o lujos que muchas personas disfrutan. Este voto también deja a las monjas a merced de los recursos del convento, incapaces de tomar decisiones sobre sus propias posesiones o incluso sobre su propio futuro. El tercer voto es el de obediencia. Se espera que las monjas obedezcan a la abadesa y las reglas del convento sin cuestionarlas. El convento se convierte en el centro de sus vidas, y su existencia gira en torno a seguir la rutina diaria establecida por la institución. Cada acción, desde levantarse por la mañana hasta retirarse por la noche, está dictada por el horario. Hay poco espacio para la elección personal o la voluntad propia. La presión para conformarse puede ser abrumadora, especialmente para aquellas que ingresan al convento siendo jóvenes, sin comprender plenamente los sacrificios que deberán hacer. Pero, a pesar de estas reglas estrictas, existen historias no contadas, que sugieren que no todo es tan perfecto como parece en el convento. Detrás de la fachada de devoción y pureza, hay vidas llenas de conflictos emocionales, rebelión e incluso amor prohibido. ¿Qué sucede cuando una mujer entra en el convento y se da cuenta de que el peso de sus votos es más de lo que puede soportar? Aunque la apariencia externa de la vida conventual es de devoción y santidad, el mundo oculto detrás de estos muros es mucho más complejo y está lleno de intriga. Para muchas mujeres, las estrictas reglas del convento se convierten en un campo de batalla entre su compromiso religioso y sus deseos humanos naturales. Es aquí, tras las puertas cerradas, donde se guardan algunos de los secretos más impactantes,
secretos que van más allá del voto de castidad. Uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos de la vida en el convento es la existencia de relaciones prohibidas entre monjas. Aunque el voto de castidad está destinado a eliminar cualquier deseo romántico o sexual, la realidad es que muchas monjas forman fuertes lazos emocionales entre ellas. Estas relaciones, a menudo envueltas en secreto, van más allá de la mera compañía espiritual. Son conexiones emocionales, a veces incluso físicas, que desafían las reglas del convento. En muchos casos, estas relaciones no solo son emocionales, sino profundamente íntimas. Las monjas a menudo están aisladas del mundo exterior, con pocas interacciones sociales fuera de la comunidad del convento. Como resultado, las conexiones emocionales entre monjas pueden volverse profundamente fuertes, cruzando incluso la línea hacia una atracción romántica o sexual. Estas relaciones se consideran pecaminosas y prohibidas, pero en algunos conventos han existido durante siglos, ocultas a la abadesa y a otras autoridades. Las monjas atrapadas en tales relaciones se enfrentan severos castigos. Muchas son expulsadas del convento o enviadas a lugares remotos, nunca más vistas. En algunos casos extremos, el castigo puede ser aún más severo, con monjas enfrentando humillación pública o siendo forzadas a realizar penitencias aún más intensas. Pero a pesar de los riesgos, estas relaciones prohibidas continúan existiendo, impulsadas por las mismas emociones humanas que existen fuera de los muros del convento. El convento, de muchas maneras, se convierte en un lugar de represión, reprimiendo deseos, emociones e incluso las conexiones humanas más básicas. Sin embargo, el corazón de una monja no es inmune a las complejidades de la experiencia humana. Y al igual que en el mundo exterior, el amor, el deseo y la rebelión encuentran su camino en los corazones de aquellas que han jurado devotar sus vidas a Dios. Otro aspecto misterioso y a menudo incomprendido de la vida en el convento es el fenómeno de las experiencias místicas y los éxtasis religiosos. Durante siglos, las monjas han informado haber experimentado visiones espirituales profundas, visiones de ángeles, santos e incluso Cristo. Estas experiencias místicas, a menudo consideradas revelaciones divinas, han sido objeto de fascinación y controversia. La pregunta permanece: ¿son estos encuentros realmente espirituales o representan algo más profundo? Para muchas monjas, estas experiencias ofrecen un vistazo a un poder superior, una conexión con algo mucho más allá de la realidad mundana de la vida conventual. Pero para otras, estas visiones pueden haber sido una forma de escapar de las restricciones asfixiantes de su existencia. En algunos casos, se creía que las monjas que experimentaban tales visiones estaban bendecidas, siendo veneradas por sus compañeras de convento por su cercanía con Dios. Sin embargo, no todas las visiones fueron vistas de manera tan positiva. En algunos conventos, las monjas que experimentaban éxtasis religiosos eran marginadas o incluso sometidas a tratos severos. La presión intensa por mantener la pureza espiritual a veces llevaba a quiebras emocionales y psicológicas, con monjas siendo puestas en aislamiento o recibiendo penitencias aún más rigurosas por sus fracasos espirituales percibidos. La pregunta sigue siendo: ¿cuál era la verdadera naturaleza de estas experiencias? ¿Eran realmente divinas, o simplemente el resultado de la extrema tensión psicológica causada por la rígida estructura del convento y su aislamiento? Algunos argumentan que las largas horas de oración, ayuno y meditación podrían haber causado alucinaciones o estados alterados de conciencia. Pero para muchas monjas, estas visiones fueron una forma de consuelo, una manera de sentirse conectadas con algo más allá de su confinada existencia. Fueron una forma de refugio en una vida que a menudo se sentía vacía y aislada. El convento es un lugar que, por su propia naturaleza, se siente desconectado del mundo exterior. Es un lugar de silencio, contemplación y devoción. Pero también es un lugar donde lo sobrenatural, lo desconocido y lo extraño han dejado su huella a lo largo de la historia. Las historias de fantasmas, sucesos extraños y fenómenos inexplicables han persistido en los conventos durante siglos. Muchos conventos se dice que están habitados por los espíritus de monjas fallecidas. Estas apariciones,
conocidas como monjas fantasmas, se cree que son las almas de aquellas que vivieron y murieron dentro de los muros del convento. Algunos creen que estos espíritus están atrapados, incapaces de seguir adelante debido a sus vidas no cumplidas o conflictos espirituales sin resolver. Otros afirman que estos espíritus son una forma de intervención divina, apareciendo para guiar o proteger a las monjas vivas. Además de las apariciones fantasmas, los conventos a menudo son el escenario de eventos extraños e inexplicables. El sonido de pasos en pasillos vacíos, el repique de campanas en horas inusuales y los susurros de voces en la oscuridad han sido reportados en conventos a lo largo de la historia. Estos sucesos extraños a menudo se ven como señales del otro lado, advertencias de los espíritus del pasado o mensajes de Dios. Pero para otros, estos eventos son simplemente un reflejo de la tensión mental y emocional que las monjas experimentan en un ambiente tan aislado y controlado. A pesar de los votos y la devoción sagrada, la vida en el convento no está exenta de luchas. Las monjas, a menudo jóvenes que entran en el convento buscando consuelo o iluminación espiritual, enfrentan una vida de sacrificio y aislamiento. Muchas de ellas viven en reclusión del mundo exterior, sin volver a ver a sus familias, sin experimentar las alegrías o desafíos de la vida normal. Para algunas, esta vida de sacrificio se convierte en una carga demasiado grande para soportar. Los votos de pobreza, castidad y obediencia tienen un impacto negativo en su bienestar emocional y mental. Muchas monjas enfrentan sentimientos de soledad, duda y confusión, cuestionando su decisión de ingresar al convento en primer lugar. La naturaleza estricta y jerárquica de la vida conventual deja poco espacio para la expresión personal o la individualidad. Es una vida que exige total sumisión, una existencia en la que los deseos y aspiraciones personales quedan atrás. En el silencio del convento, algunas monjas luchan con intensas luchas espirituales y emocionales. La presión para cumplir con las rigurosas expectativas puede llevar a problemas de salud mental, mientras que la ausencia de una conexión significativa con otros puede crear un profundo sentido de aislamiento. Pero a pesar de estos desafíos, muchas monjas encuentran propósito y satisfacción en su devoción a Dios y en su trabajo dentro de la comunidad del convento. Su fe se convierte en la única constante en un mundo que a menudo se siente restrictivo y opresivo. Detrás de la estricta disciplina y los votos sagrados que gobiernan la vida conventual, existe un mundo que está lejos de ser sereno. Durante siglos, los conventos han sido vistos como lugares de pureza, devoción espiritual y sacrificio religioso. Pero, ¿qué ocurre cuando la naturaleza humana, con sus deseos y anhelos, comienza a chocar con las estrictas reglas y el aislamiento de estas instituciones sagradas? La realidad de la vida dentro de un convento es mucho más compleja de lo que a menudo se retrata. Dentro del silencio de estos muros, los secretos están enterrados, las rebeliones se forman silenciosamente y los deseos, tanto espirituales como físicos, surgen de formas que desafían la santidad de los votos que las monjas han hecho. Aunque el voto de castidad está destinado a eliminar cualquier deseo romántico o físico, la verdad es más complicada. En muchos conventos, las monjas viven en aislamiento, desconectadas del mundo exterior, y a menudo forman lazos emocionales entre ellas que van mucho más allá de una simple amistad. Estas relaciones, aunque prohibidas, no siempre fueron raras. Algunas fueron tan profundas que se decía que trascendían las fronteras del amor espiritual. Para muchas mujeres, estas conexiones profundas con sus compañeras de convento proporcionaban el apoyo emocional que de otro modo faltaba en su existencia aislada. Estas relaciones ocultas no siempre fueron tan inocentes como uno podría pensar. De hecho, a lo largo de la historia, han circulado rumores sobre intimidad física entre monjas, relaciones que permanecieron ocultas a la abadesa y las autoridades. Estas relaciones no solo eran tabú, sino que podían ser increíblemente peligrosas, ya que las monjas atrapadas en tales enredos enfrentaban castigos, algunos severos, que podían incluir la expulsión del convento o incluso la muerte en casos extremos. A pesar de los riesgos, tales relaciones persistieron, impulsadas por las mismas emociones humanas que existen más allá de los muros del convento. Mientras que la vida conventual se describe a menudo como un camino de pureza espiritual,
muchas monjas enfrentan profundas luchas internas al intentar conciliar sus deseos humanos con los requisitos de sus votos. El costo emocional de vivir en aislamiento, desconectadas del resto de la sociedad, no puede ser subestimado. Las monjas que ingresan al convento a una edad temprana, a veces sin comprender completamente los sacrificios que están haciendo, a menudo luchan con la soledad, el aislamiento y la duda. Se espera que vivan vidas de autonegación, entregando sus identidades personales en favor de la devoción religiosa. Pero, ¿es esta realmente la vida que toda mujer imagina para sí misma? La presión para conformarse es inmensa. El voto de obediencia exige que las monjas se sometan a la autoridad de la abadesa y a las reglas del convento, con poco espacio para la desviación o la elección personal. La rutina diaria es rígida. Oración, trabajo y silencio dominan cada hora del día. Para algunas, esta estructura proporciona un sentido de comodidad y estabilidad. Para otras, se vuelve asfixiante, un recordatorio constante de la vida que han dejado atrás en el mundo exterior. Sin embargo, a pesar de las presiones y restricciones, algunas monjas logran encontrar paz personal y satisfacción dentro de los muros del convento. Para estas mujeres, la vida espiritual es una fuente de fortaleza y consuelo, y el entorno comunitario proporciona un sentido de pertenencia y propósito. Ellas abrazan el silencio, la soledad y el ritmo diario de la vida religiosa como un medio para profundizar su fe y encontrar conexión con Dios. Pero para muchas, la constante represión de sus deseos, ya sean emocionales, físicos o intelectuales, lleva a conflictos internos y confusión. El voto de castidad, en particular, a menudo se convierte en una fuente de lucha profunda. El deseo humano natural de amor y compañía es reprimido, creando un vacío emocional difícil de llenar. En estos momentos de aislamiento, la mente y el corazón buscan consuelo de maneras que no siempre son propicias para el crecimiento espiritual. Mientras muchas monjas soportan en silencio estas luchas, algunas desafían abiertamente la estructura opresiva de la vida conventual. Es en estos momentos de resistencia, cuando una monja sale fuera de los límites de sus votos, que la verdadera naturaleza de la vida en el convento se revela. Estos actos de rebelión, aunque raros, a menudo son la fuente de las historias más cautivadoras de la vida conventual, historias que han estado ocultas durante generaciones. A lo largo de la historia, muchas monjas han informado haber experimentado visiones místicas y éxtasis religiosos. Estas experiencias, a menudo vistas como signos de favor divino, han sido registradas en los anales de los conventos y monasterios durante siglos. Pero, ¿eran estos encuentros realmente divinos, o eran el producto de una intensa tensión psicológica y emocional? Las monjas que experimentan visiones a menudo las describen con detalles vívidos, encuentros con ángeles, santos e incluso Cristo. Estas experiencias místicas a veces se ven como una forma de trascendencia espiritual, una señal de que la persona está en comunión cercana con lo divino. Pero estas visiones no siempre son tan pacíficas como podrían parecer. Algunas monjas han informado sentir un intenso dolor físico y emocional durante estas experiencias, como si sus cuerpos estuvieran siendo consumidos por energía divina. Para algunos historiadores y eruditos, estas experiencias religiosas pueden ser el resultado de una extrema tensión psicológica causada por el aislamiento y la privación inherentes a la vida conventual. La presión constante para conformarse a las reglas del convento, combinada con el peso emocional de vivir en aislamiento, podría llevar a algunas personas a tener intensas alucinaciones o experiencias espirituales. En algunos casos, las monjas que experimentan estos éxtasis son veneradas por sus compañeras, vistas como santas o elegidas. Sin embargo, en otros casos, estas experiencias se ven con sospecha o temor. Las monjas que tienen estas visiones a veces son aisladas del resto del convento, colocadas en una especie de confinamiento solitario o se les da una intensa penitencia para purificar sus presuntos defectos espirituales. La presión para mantener la pureza espiritual y adherirse a las reglas del convento puede ser tan abrumadora que incluso las monjas más devotas cuestionan su fe y su cordura. Uno de los aspectos más intrigantes de la vida en el convento es la prevalencia de historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Muchos conventos se dice que están encantados por los espíritus de monjas que han fallecido,
cuyas almas inquietas permanecen en los mismos muros de la institución. Estos llamados fantasmas de monjas se cree que están atrapados en el convento, incapaces de pasar al más allá debido a conflictos espirituales no resueltos o vidas no cumplidas. Estas historias de fantasmas a menudo se transmiten de generación en generación, convirtiéndose en una parte integral de la mitología del convento. En algunos casos, se dice que estos espíritus se aparecen en forma de apariciones, deambulando por los pasillos por la noche o apareciendo en el rincón del ojo de una monja. Se cree que los fantasmas de las monjas que han muerto permanecen cerca del convento, vigilando a los vivos y protegiéndolos del mal. Además de las apariciones fantasmales, hay numerosos informes de sucesos extraños e inexplicables dentro de los conventos. El sonido de pasos resonando por pasillos vacíos, campanas sonando en horas extrañas, y susurros leves en la noche a menudo se atribuyen a lo sobrenatural. Para algunos, estos sucesos son vistos como señales del más allá, mensajes de los espíritus de las monjas fallecidas o incluso intervenciones divinas. Pero, ¿son estos fenómenos realmente sobrenaturales, o son el resultado de la tensión psicológica de vivir en un ambiente tan aislado y controlado? La respuesta sigue siendo incierta, pero una cosa es segura: las historias de fantasmas y los sucesos inexplicables que rodean a los conventos solo añaden misterio e intriga, cautivando a las personas durante siglos. A pesar de las estrictas reglas y la disciplina espiritual, muchas monjas experimentan una sensación de aislamiento y soledad que rara vez se habla. El silencio de la vida conventual, aunque proporciona un sentido de paz para algunas, puede ser abrumador para otras. La falta de contacto significativo con el mundo exterior, junto con la represión emocional y espiritual de sus deseos, a menudo lleva a profundos sentimientos de aislamiento y desesperación. Para muchas monjas, el convento se convierte en un lugar de sacrificio implacable, una vida que ofrece poco espacio para la expresión personal o la individualidad. El voto de obediencia obliga a las monjas a conformarse con las reglas del convento, dejándolas con poca autonomía sobre sus propias vidas. Y mientras que el voto de castidad puede ser un llamado espiritual para algunas, para otras es una fuente de conflicto interno profundo. Pero a pesar de la naturaleza abrumadora de la vida conventual, muchas monjas encuentran consuelo en su devoción a Dios. Abrazan los sacrificios que hacen y la estructura de sus rutinas diarias, encontrando satisfacción en la contemplación tranquila y la oración que definen sus vidas. Es en estos momentos de claridad espiritual cuando muchas monjas se sienten más cerca de lo divino, y encuentran paz en su obediencia y servicio. Aún así, para otras, el silencio del convento es ensordecedor. La presión por mantener la pureza espiritual y la devoción a menudo lleva a un profundo sentido de pérdida de identidad personal, conexión y propósito. Las estrictas reglas que rigen la vida conventual pueden crear una fachada de devoción, pero detrás de esa fachada, la necesidad humana de conexión y amor a menudo se suprime. Estas mujeres viven en un mundo de contradicciones, donde la devoción y el deseo colisionan, y donde el sacrificio espiritual se equilibra con la necesidad no expresada de conexión humana.